Hemos dicho en la sesión anterior que muchas de las cosas que trabajamos en Excel se basan en fórmulas. Y para poder desarrollar fórmulas necesitamos manejar dos conceptos. E hicimos un ejemplo. El primer ejemplo es que entrábamos un dato en una celda y decíamos que esa celda tiene una referencia. Una referencia es como la dirección de la celda. En este caso, en el cuadro de nombres, me está especificando M3. Obsérvenlo en la parte superior, como dice M3. Si yo me muevo a otra celda, él va a especificar la referencia, es decir, la dirección de esa celda, M4 en este caso. ¿Y para qué sirven esas referencias? Habíamos hablado de que las referencias permiten realizar fórmulas. Una fórmula es una combinación de referencias y símbolos y funciones. Entonces, los símbolos son el más, el menos, el igual, el por, el dividido, inclusive los paréntesis. Entonces, recuerden que los paréntesis son el símbolo más importante. Siempre se resuelven primero los paréntesis en una fórmula. Los paréntesis se resuelven primero. Después se resuelve la multiplicación y la división. Son son los símbolos que continúan en caso de una fórmula. Y después estaríamos el más y el menos. ¿Ok? El más y el menos serían los símbolos que continúan en el orden. En este caso, por ejemplo, queremos que en esta celda O3 esté el resultado de la suma de estas dos celdas. Para eso voy a escribir una fórmula. Dijimos que podía empezar con el símbolo de igual, o con el símbolo de menos, o con el símbolo de más. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que no es lo mismo decir más 3 más 3 que menos 3. Perdón, está el número apagado. Okay. No es lo mismo decir 3 más 3 que menos 3 menos 3, porque en este caso me va a dar menos 6. Y no es lo mismo decir menos 3 más 3, porque va a dar 0, porque se cancela. Menos 4 más 1, no es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que la fórmula puede iniciar con cualquier símbolo, más o menos. Pero en ese caso el dato se va a ver afectado por positivo o negativo. Entonces, lo mejor es iniciar con el símbolo de igual. En este caso, yo con lo que quiero es sumar dos números positivos, así que yo puedo decir más M3, en este caso M3 más M4, perdón, N4, N3. M3 más N3, ahí está, esas dos celdas, están sumadas. Lo que yo acabo de hacer es una fórmula. Si yo me ubico en la celda y quiero editar la fórmula, puedo oprimir la tecla F2 y veo la fórmula que se está presentando o que se está utilizando para hacer ese cálculo. La tecla F2, me ubico en la celda y oprimo la tecla F2. Y ahí puedo editar. Si por ejemplo yo necesito a eso multiplicarlo por 2, me va a dar 10. ¿Será verdad que 4 más 2, que son 6, multiplicado por 2, da 10? ¿Quién me explica por qué no está bien ese resultado, de acuerdo a lo que yo espero? Se supone que 4 más 2 son 6, por 2 da 12, pero en el resultado me está mostrando 10. ¿Por qué será que está mostrando 10? Déjenme ver. Dijimos que el orden de los operadores son, primero los paréntesis, después se resuelve multiplicación y división, y de último se resuelve la suma y la resta. Entonces, en este caso, la fórmula, ¿qué está haciendo primero? Está primero Sumando. multiplicando, ¿verdad?
Porque primero se resuelve en paréntesis, después se resuelven multiplicaciones y divisiones y después la suma. Cuidado porque yo puedo cometer errores al hacer fórmulas o cálculos en una hoja de Excel si no tengo presente esta regla. Primero se resuelven paréntesis, luego multiplicaciones y divisiones y luego sumas y restas. En este caso yo creo que estoy sumando y luego multiplicando, porque yo así lo escribo, así lo leo y entiendo que así es el orden en que se resuelve, pero no es así. Él está multiplicando primero el 4 por 2, eso da 8 y luego le suma 2, por eso da 10. Es una regla inclusive de las matemáticas, todos los paréntesis se resuelven primero en todas las operaciones, siempre. Y ahora sí me está dando el resultado esperado. Muy bien. Entonces, una parte importantísima esta de los operadores. Y decíamos que si yo quiero multiplicar, por ejemplo, aquí voy a colocar 46, que es la tasa del dólar. ¿Ok? Entonces, yo quiero aquí al lado, ese 12 lo quiero multiplicado por 46. Entonces, lo mismo, yo decía, bueno, es igual a este 12 por el 46 de allá arriba. Entonces, si yo tengo otros números, voy a entrar otros números acá, por ejemplo, 5, 6, 8, y aquí voy a colocar otros números, como por ejemplo 3, 8, 7. Voy a obtener su resultado arrastrando esta fórmula. Veíamos que esto sucede, él se calcula automáticamente, porque él va moviéndose. La fórmula se va moviendo en las referencias de acuerdo a la celda en la que me encuentro, porque las referencias hay de 4 tipos. Voy a colocar un ejemplo aquí. M3 sería una referencia relativa. Voy a colocar otra referencia. Pesos M3, que sería una referencia absoluta. ¿Qué significa absoluto? Que es fija la columna. O sea que al momento de arrastrar una fórmula, la columna siempre se va a mantener M3. No importa para dónde yo arrastre esa fórmula. La otra forma es M pesos 3, que significa fija la fila. Y la última que es pesos M pesos 3, que es fija la columna, fija la fila. Totalmente fijo, o sea, todo está fijo en ese caso. ¿Sí? Fija la fila. Entonces observen, aquí yo arrastré mi fórmula y son referencias relativas. O sea que en la medida que voy moviéndome, ellos se van ajustando a la línea o a la fila que me encuentro. Si yo vengo a observar las precedentes de esta fórmula, me dice es el 2 y el 4 de donde proviene ese 12. Si yo hago lo mismo, me voy viendo cómo va generando las flechas en cada lugar. Muy bien. Se supone que aquí estoy multiplicando. Voy a quitar estas flechas y voy a dejar solamente las de acá para que se pueda ver un dato importante ahí. Miren cómo él se fue moviendo, ¿verdad? Recuerden que en la primera también ocurre. Ahora, ¿cómo obtengo este 552? Miren, es tomar el 12 y operándolo con el 46. Si yo arrastro esta fórmula, observen lo que pasa. Se fue moviendo también. A medida que iba hacia abajo, también se fue moviendo. Y entonces el 46 ya no está multiplicado en todos los lados. Lo que debo hacer es poner ese 46 como una referencia absoluta, o sea, fija la columna y fija la fila para que no se mueva cuando yo arrastre la fórmula. Para eso debo anteponer el símbolo pesos tanto a la columna como a la fila. Ahí está, pesos P, pesos 1. Cuando yo lo arrastre, observen cómo se mantuvo el 46, siempre fue por 46. Eso indica una fórmula bien hecha. Son referencias absolutas. Y el último elemento que nos faltaba ver hoy para las referencias son las funciones.
Entonces, una función, ¿qué hace? Una función toma un conjunto de datos y hace una operación. Por ejemplo, yo quiero sacar la suma de todo esto. Entonces, para eso hay varias funciones. Las funciones ustedes las pueden obtener, las más comunes están ubicadas aquí, pero hay más funciones. Voy a mostrar primero el camino largo, voy a ir por más funciones. Y quiero buscar una función. Yo sé que lo que necesito es suma. Entonces escribo suma y doy ir. Él automáticamente me encuentra todas las funciones de suma que existan. Ubico en una y en la parte inferior me devuelve una descripción de lo que hace esa suma. La que me interesa es la primera, suma. Entonces acepto y me muestra un cuadro de diálogo en el que hay unas casillas. A medida que voy entrando, estos son los parámetros de la fórmula, de la función. Entonces yo puedo aquí editarlos. Esta flecha roja indica que yo debo especificar dónde están los datos. Yo aquí podría escribir 2 y 4 y quiero que sume eso y él me está mostrando el resultado, aquí 6. Pero yo lo que necesito es que me sume las celdas que se encuentran allí. Y yo las podría dar una por una o puedo seleccionar un rango. Para eso me ubico en la primera casilla y voy y selecciono un rango de datos. Ya él toma desde P3 dos puntos P6, que significa desde P3 hasta P6. De hecho me muestra al frente, me da una muestra de los datos que está seleccionando. Y aparte, en la zona inferior, me presenta el resultado de la suma, 3.956 en este caso. Doy a aceptar y observen que me muestra el resultado. Esa es una suma. El resultado de la suma. Entonces yo puedo colocar aquí, total. Ahí tengo la suma. Muy bien. Pero si lo que yo quiero es hallar un promedio, ¿qué tendría que hacer? Entonces vamos a hallar aquí el promedio. Para hallar un promedio yo tengo que sumar todos los valores y dividirlo entre la cantidad de datos que hay. Pero ya hay una fórmula, perdón, una función que lo hace por mí. Una función es un grupo de cálculos que están puestos todos juntos para ser reutilizados. Yo lo único que tengo que dar son los parámetros para que todos esos cálculos se realicen. En este caso la función que voy a usar es la de promedio. Esta es la forma corta, ahora voy a mostrar la forma corta. Hago clic en promedio y él sabe que tengo que seleccionar los datos. Yo selecciono sin incluir el total, porque si no estaría haciendo un sesgo en el resultado. Y estoy seleccionando únicamente los datos de cálculo, desde el 552 hasta el 1380. Fíjense que él escribe promedio de P3 hasta P6, que efectivamente es lo que necesitamos. Hacemos clic en Enter o hacemos aceptar, y ahí está el resultado, 989 es el promedio. Así existen muchísimas funciones. Y yo podría calcular, por ejemplo, el promedio multiplicado por 2. El promedio por 2. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo seleccionaría en la fórmula rápida, quiero el promedio desde P3 hasta P6, y luego escribo en la fórmula, multiplicando la función por 2. Recuerden que la función es promedio. Multiplico por 2 y ahí estoy obteniendo lo que sería el promedio multiplicado por 2. Y esta es una fórmula. Recuerden que una fórmula puede tener operadores, que significa el más, el menos, el paréntesis, el por dividido más igual, ¿verdad? Esos son los operadores. ¿Qué más puede tener una fórmula? Puede tener referencias. Recuerden que las referencias pueden ser relativas o absolutas. Y recuerden que también en una fórmula pueden haber funciones, como por ejemplo suma, ¿sí? Etcétera. Eso es lo que pueden tener las fórmulas. Muy bien, pueden combinar estos elementos. Entonces, ya con esto claro, vamos a
hacer un par de ejercicios aquí en nuestro archivo de prácticas. Fíjense que nos están pidiendo extraer el día de la fecha, ¿sí? Ahí hay una recomendación. Dice fx. F de x significa función. Es una abreviatura para función. O sea que cuando ustedes vean f de x significa utilizar la función tal. En este caso la función día o day. ¿Por qué está escrito así? Porque dependiendo su Excel, si se encuentra en español o si se encuentra en inglés, va a necesitar la función correspondiente. Para este caso, como yo lo tengo en español, voy a utilizar la función día. Pero si fuera en inglés, tendría que usar la función day. Ok, entonces me ubico en donde está la solución. Y me dicen que de la fecha que tengo aquí al lado, tengo que sacar el día. Extraer el día. De esta fecha que operamos ya en las sesiones anteriores con los formatos, ¿recuerdan? De esas fechas que tengo que traer ese dato. Entonces, voy a empezar la función. ¿Cómo sería? ¿Quién me ayuda? ¿Qué tendría que escribir? Voy a empezar una fórmula. ¿Cómo arranco? Con igual, ¿verdad? Después debo colocar la función. ¿Cuál me están recomendando colocar? Día. Entonces, igual a día. Fíjese que él me autocompleta y me dice, me sugiere, oiga, ¿sería esta la función que usted desea? Igual que lo hicimos en la búsqueda larga cuando yo les mostré el camino largo para acceder a las funciones. Aquí está abreviado, día. Entonces hago doble clic en día y él me lo completa, la palabra ahí en la fórmula. Ahora yo puedo entonces decir día y especificar ¿día de qué? Entonces debo dar el parámetro. Si yo no me sé los parámetros, puedo picar en este icono f de x y me muestra de nuevo el cuadro de diálogo en el que puedo hacer pruebas. Por ejemplo, yo quiero hacer clic en este botoncito rojo para poder ubicarme en la hoja y decir es el día de esta fecha. Y vuelvo al cuadro de diálogo y él me va a decir, sí señor, el día es 26 y efectivamente es 26. Al aceptar, él me muestra el día 26. Si yo cambio esta fecha, ¿ok? Si yo cambio esta fecha, entonces Excel me va a mostrar el día correspondiente. Por ejemplo, el día 20. Entonces, él extrae de esa fecha el día 20. Si yo aquí quiero hacer, por ejemplo, determinar si este número es par o es impar, yo puedo utilizar la función es.par o is_even, dependiendo si es en inglés o en español. Entonces voy a colocar aquí igual, dice que utilice la función es_par, entonces es par y busco el dato que quiero, en este caso el de al lado, que es el punto 25. Oprimo enter y me dice verdadero, o sea que ese dato que yo tengo ahí es un número par, ¿sí? Un número par. Ahora este que está aquí determino si es un número impar, o perdón, si es un número. Quiero saber si la información que está aquí al lado es un número. Entonces yo voy a decir igual es número este que está aquí. Y oprimo enter. Y me dice verdadero. Quiero saber si este número que está acá es impar. Entonces vamos a ver. Igual a es impar, porque ahí está la sugerencia de la función, este número. Oprimo enter y me dice verdadero, ¿sí? Y así puedo entonces trabajar con los demás ejemplos. Por ejemplo, voy a utilizar aquí la de días 360. Les voy a decir igual a días 360. Aquí está, días 360, dice que es la que debo usar. Debo establecer una fecha inicial, una fecha final. Entonces, y dice que de la diferencia en esas dos fechas en días. Entonces voy a utilizar la LF de X, este cuadro de diálogo, para hacer ese cambio. A ver. La fecha inicial es la fecha que está acá, fecha que ya nos dieron. Y la fecha final puede ser hoy. Entonces vamos a colocar la fecha de hoy. Por ejemplo, hoy es el día, mes 2, día 21 del 2017. Y el método, entonces,
debo establecer cuál es el método que deseo utilizar. Nos indica para usar el formato Estados Unidos, dejo falso u omitido, y el formato europeo coloco un verdadero. En este caso nosotros utilizamos el método americano, así que lo dejamos vacío, no importa, y nos da esa información. Significa que ahí hay aproximadamente 41.025 días. Hay una diferencia de menos 41.025 días. Me está dando negativo, a lo mejor es que es al revés. Voy a pasar los datos de un lado para el otro. Aquí coloco la fecha actual y aquí coloco el C4 para que el resultado me dé positivo. Entonces son 41.000 días. Esas son la cantidad de días que hay de diferencia. Fíjense que si yo hubiese dado una fecha más cercana, por ejemplo, es la fecha que está puesta en el ejercicio 2013, yo la voy a colocar 2014. Entonces me da una diferencia en días. Déjame ver, esta fecha probablemente la está tomando al revés, 21, 2. Me está dando el mismo dato, días 360. Ah, bueno, que debería dividirlo entre 360. Dividido 360. Exacto. Ahí tenemos ya una cantidad de días que probablemente puede ser la diferencia. Voy a confirmar el uso de la función días 360. Si yo no la tengo clara, por suerte, en Excel existe una ayuda muy buena, días 360. Vamos al f de x. Y puedo obtener ayuda sobre esta información. Si yo no sé algo de esa función, si no comprendo algo de esa función y tengo acceso a internet, puedo ver una descripción adecuada. Y me dice que devuelve la cantidad de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días, o sea, 12 meses de 30 días. Y me especifica cómo se debe usar. Me dice que debe especificar la fecha inicial y la fecha de fin y el método. Entonces, debajo hay ejemplos. Por ejemplo, aquí están estas dos fechas. Enero 11, enero 30, febrero, etc. Entonces, mire cómo yo estoy diciendo días 360 de A3 a A4. ¿Ok? Entonces puedo especificar la diferencia en esas dos fechas. Ok. O sea que probablemente lo que yo tengo que establecer es adecuadamente las fechas. Y vamos a hacer entonces este ejemplo. Fecha inicial, vamos a tomar esta primera fecha. Y fechas final, vamos a tomar esta segunda fecha. Me da 85. O sea, hay 85 días de diferencia entre el 9, el 20 de septiembre y el 15 de diciembre del 2013. Hay 85 días de diferencia. ¿Ok? Entonces yo puedo especificar esas fechas de esa forma. Si yo colocara en la segunda fecha, que es del 2017, me va a dar 1525 días desde esa fecha hasta el día de hoy. Entonces vimos cómo puedo obtener ayuda de las funciones también. ¿Ok? Así tenemos muchas otras funciones. Por ejemplo, el tipo de datos. Aquí voy a arrancar con tipo. Dice que utilice la función tipo. Ah, pues tipo, abro paréntesis y especifico el tipo de datos que está aquí al lado. Enter, y él me dice 1, que significa el tipo de datos numérico. Si yo no sé lo que significa eso, yo puedo, recuerden, ayuda sobre esta función. Ay, mira, y acá me dice, si número, entonces es 1. Si el dato es un texto, le va a decir 2. Si el dato es un valor lógico, o sea, verdadero o falso, le va a decir 4. Si el dato va a ser un error, entonces le da el valor 16. Si es una matriz, le da el valor 64. En este caso me dio el valor 1, lo que significa que aquí hay un número. Esta es muy utilizada, redondear. Entonces, yo voy a decir que voy a tomar esta cifra y la voy a redondear hacia abajo. Entonces, digo redondear menos, que significa hacia abajo.
y hago clic en la celda y él me dice que debo especificar la cantidad de decimales. Entonces digo, quiero que lo rendee a un decimal, ¿sí? Ah, me dice, perdón, que a 2 decimales, entonces 2 decimales. Ay, sí, María. Y ahí obtengo el resultado redondeado a 2 decimales. Y así podría ser el resto de las funciones. Lo que yo deseo es que ustedes exploren de aquí en adelante cómo será utilizar la función raíz, residuo, longitud, etcétera, completando cada una de estas funciones, ¿sí? Cada una de estas funciones en cada una de estas celdas. Entonces, la sesión de hoy vamos a dejarla hasta ahí. Hoy tocamos muchos aspectos importantes acerca de la definición de fórmulas y funciones. Vimos cómo se trabajan las fórmulas que pueden combinar operadores, referencias y funciones. Y vimos cómo utilizar algunas de las funciones de nuestra práctica. Vimos también cómo obtener ayuda de las funciones. Entonces, hasta aquí, esto que vimos hoy es fundamental para el trabajo en Excel. Es importante que lo practiquen, lo estudien y lo repasen debidamente para que puedan lograr una habilidad concreta en algo que es fundamental. Si tenemos falencias en estas cosas, vamos a fallar en muchos de los aspectos que vamos a tocar de aquí en adelante, que son más avanzados. Bien, entonces les aconsejo revisar la grabación, volverla a estudiar y completar en su archivo de prácticas todo lo que tiene que ver con el ejemplo de las funciones que estaban aquí debajo de las que estábamos trabajando. Si todo está bien, todo está claro, les agradezco mucho. Nos vemos el jueves para seguir avanzando